Hola chicos, chicas, ¿cómo están? Muy buenas tardes. En esta oportunidad vamos a dar las actividades correspondientes al próximo trabajo práctico de dibujo técnico. Vamos a trabajar en lo que es trazado de ovoides y óvalos. Para esta oportunidad vamos a trabajar con el compás. Voy a dar una serie de recomendaciones a la hora de utilizar el compás. Es muy importante que podamos lograr un equilibrio adecuado entre la punta seca del compás y la punta del lápiz. Esto nos va a permitir, ¿sí?, obtener el equilibrio adecuado, ¿sí?, para poder trazar arcos de circunferencias y circunferencias con absoluta precisión y sin errores. Es muy importante también que tengamos en cuenta que las partes móviles del compás, esos tornillitos que ustedes ven ahí, estén bien ajustados para evitar que se mueva el radio que vamos a tener que utilizar para trazar los arcos de circunferencia, al igual que las partes móviles del compás, ¿sí?, que estén ajustaditos bien los tornillitos, para evitar de esa manera cualquier tipo de error a la hora de trazar arcos de circunferencia. Esto es importante que ustedes puedan saberlo, porque esto es lo que nos va a permitir que podamos lograr una adecuada utilización del compás en este tipo de actividades prácticas de dibujo técnico. Por eso yo siempre recomiendo que cuando adquieran un elemento de dibujo, como en el caso del compás, sea un compás de buena calidad, que nos permita trabajar con precisión a la hora de realizar los trabajos. Dada esta explicación, que es la parte inicial de nuestro trabajo, vamos a proceder a dar las explicaciones de cómo debemos realizar cada una de nuestras actividades prácticas. Bueno, acá les presento la lámina que vamos a realizar en esta oportunidad. Como dijo el profe recién, vamos a dibujar óvalos y ovoides. Son en total 5 figuras, acá las podemos ver. Lo primero que tenemos que hacer, como siempre, es preparar nuestra hoja. Vamos a trabajar en un formato A3. Lo primero que vamos a realizar es el recuadro, ¿sí? Recuerden que las medidas las tomamos a partir de los márgenes. Vamos a dejar a la izquierda un margen de 25 milímetros, arriba, abajo y a la derecha un margen de 10 milímetros desde el borde hacia adentro. Y después el rótulo. El rótulo lleva 60 milímetros de alto y 175 de largo con cada una de las divisiones interiores. Esto forma parte de la norma IRAM 4508, que es la que ya estudiamos. Y pueden, si no la recuerdan, repasar los videos o el apunte. El primer paso es realizar los ejes donde se van a ubicar las figuras. Comencemos con el eje horizontal de arriba, que va a llevar 3 figuras en total. Lo vamos a hacer a 60 milímetros desde la línea del recuadro de arriba hacia abajo, 60 milímetros, y dibujamos la línea de eje. Recuerden que una línea de eje lleva un trazo largo y un trazo corto. Nuestro segundo eje va a estar a 160 milímetros, que sería lo mismo que decir 16 centímetros, desde el borde de arriba del recuadro hacia abajo. Y el último lo vamos a tomar desde abajo hacia arriba, 80 milímetros. Ahí vamos a tener dibujados los 3 ejes que vamos a usar. Vamos ahora a dibujar los ejes verticales de la parte de arriba. El primero son 70 milímetros desde la línea izquierda del margen hacia adentro. El segundo eje a 190 milímetros y el tercer eje a 320 milímetros. Siempre tomamos de referencia la línea que dibujamos del recuadro. Para las figuras de abajo vamos a tomar 270 milímetros y 80 milímetros. Así nos van a quedar dibujados los ejes de las figuras. Recuerden que donde se cruza el eje vertical con el eje horizontal es el punto donde yo voy a pinchar con el compás para comenzar a dibujar. Bueno, como habíamos explicado anteriormente, vamos a trabajar lo que es primero el trazado del ovoide dado el eje menor. En este caso el eje menor va a ser el
eje AB. Como ustedes ven, hemos trazado una circunferencia con un radio, la apertura del compás se llama radio de 30 milímetros. Radio 30 milímetros. Vean que tengo un eje perpendicular, un eje horizontal. Las líneas de eje de simetría son trazo largo y trazo corto. Trazo largo y trazo corto. ¿Ven? En la intersección, en el cruce de los dos ejes, hice centro con el compás, con un radio de 30 milímetros y tracé una circunferencia. La parte de arriba más marcada y la parte de abajo un trazo más suave. De esa manera que hice, con la escuadra de 45 grados, apoyada sobre la paralela, tracé una línea de proyección que parte del punto B hasta pasando por el punto F hacia un lado. Y lo mismo hice con la línea a 45 grados desde el punto A que pasa por el punto F. Estas líneas de proyección son líneas de trazo corto. Vean la diferencia entre lo que es línea de eje, trazo largo y trazo corto, y lo que es línea de proyección, trazo corto. Una vez que obtuve esos puntos, el punto F, el A y el B, con las líneas correspondientes, hago lo siguiente: hago centro en B, aseguro bien que el compás quede bien sujeto, con radio BA. Radio, recuerden que es la apertura del compás. Y voy a trazar un arco de circunferencia hasta la línea de proyección, que es la línea de referencia. Hago centro en A, con radio AB, y trazo otra línea, otro arco, de esta manera. Acá vamos a obtener el punto G es este punto, y el punto G'. Ahora, haciendo centro en F, punto F con radio FG, ¿sí? Voy a trazar el arco G'. Y de esta manera vamos a tener el trazado del ovoide dado el eje menor. Esta es la figura número 1 del plano número 8, que es trazado de óvalos y ovoides. Recuerden, esto es un ovoide, es como un huevo, el producto avícola, el huevo, un huevo de estruz, un huevo de gallina, para darle como ejemplo, para que ustedes tengan una referencia de ovoide. Este sería el trabajo número 1. Bueno, en este segundo trabajo vamos a hacer el trazado del ovoide dado el eje mayor. El eje mayor está consignado con lo que sería el eje perpendicular. Para eso trazamos los dos ejes, hacemos centro con el compás con un radio de 30 milímetros, radio 30, construimos una circunferencia. Recuerden, la parte de arriba va más marcada, la parte de abajo va más suave. Una vez que tenemos hecha la circunferencia, tenemos el punto A, el punto B, que va a ser el eje mayor, el punto C y el punto D. Vamos a dividir el eje perpendicular en 5 partes iguales. Teniendo en cuenta que el radio de la circunferencia es de 30 milímetros, de A a 1 hay 15 milímetros, de 1 a 2, 15 milímetros, de 2 a 3, 15 milímetros, de 3 a 4, 15 milímetros y de 4 a 5, 15 milímetros. Una vez que dividimos el eje mayor en 5 partes iguales, vamos a tomar la medida centro en el punto 2 con radio 2,5 y cortamos el eje horizontal hacia un lado y hacia el otro. Este punto va a ser el punto E,
y el punto E'. Vamos a trazar con la escuadra de 45 grados líneas de proyección que pasen por E' y por 5. Recuerden que líneas de proyección son líneas de trazo corto, a diferencia de lo que es la línea de eje de simetría, que es trazo largo y trazo corto. Este es línea de trazo corto. Y unimos desde el punto E, que pasa también por 5, líneas de proyección. ¿Sí? Estas líneas que trazamos son las que nos va a servir de referencia para lo que sigue en el trabajo. Una vez que tenemos trazadas las líneas de proyección y obtuvimos el punto E y el punto E', vamos a hacer centro en E' con radio E'C. Es un trabajo de precisión, así que tratemos de que las medidas sean exactas. Y hacemos este arco hasta la línea de proyección. Hacemos centro en el punto E con el radio ED y trazamos este otro arco. ¿Estamos hasta ahí? Vean que las líneas, el enlace de los arcos, tiene que ser una misma línea. No debe notarse la unión entre una línea y otra. Acá vamos a obtener el punto F y este va a ser el punto F'. Para terminar con el trabajo, vamos a hacer centro en el punto 5 con radio 5F o 5F', es lo mismo, ¿sí? Y vamos a trazar el arco inferior empalmando de esta manera las líneas de arco de circunferencia. Ahí estamos obteniendo el trazado del ovoide dado el eje mayor. El trabajo que sigue es el trazado del óvalo inscripto en un cuadrado. Es decir, este es un cuadrado que está inclinado a 45 grados, ¿sí?, sobre lo que sería línea de horizonte o línea de tierra, que mide 60 milímetros por 60 milímetros. Vamos a dividir los lados en tres partes: 20, 40 y 60 de un lado, y de este otro lado vamos a medir 20, 40 y 60. Y vamos a trazar líneas de proyección sobre esos puntos de esta manera. Líneas de proyección, recuerden que son líneas de trazo corto. De esta manera estamos trazando líneas de proyección para obtener las partes que nos van a permitir, los puntos, los centros, trazar este óvalo dentro del cuadrado. Pues ya va trazado el óvalo inscripto en un cuadrado. Yo estoy aprovechando en este caso la mejor iluminación, que es la luz del sol, que ustedes ya van a poder observar de mejor manera. Voy a trazar el eje perpendicular, línea de eje de simetría, recuerden, trazo largo y trazo corto. Trazo largo y trazo corto, largo y corto. Y el eje horizontal. Con la ayuda de la paralela, trazamos línea de trazo largo, trazo corto, trazo largo, trazo corto. Muy bien. Esta es la primera parte de la construcción de nuestro óvalo inscripto en un cuadrado. En la intersección de los ejes, ¿sí?, vamos a obtener los siguientes puntos. El punto A, D. El punto C, el punto D. El punto E
E', y el punto F, F'. Muy bien. Haciendo centro en A con radio AE, vamos a trazar el arco EF. EF. De esta manera. Haciendo centro en B con radio BF', trazo el arco F'E. Se puede ver bien, ¿no? F'B. Ahora, haciendo centro en D con radio DE, vamos a trazar el arco E'. Asegúrense que el compás esté bien haciendo centro en el punto D para trazar el arco E'. Y haciendo centro en C con radio CF, hago el arco F'. Muy bien, a continuación vamos a hacer el trazado del óvalo inscripto en un rombo. El rombo, en esta oportunidad, va a estar determinado por el eje AB y el eje CD. AB mide 120 milímetros, CD mide 60 milímetros y ambos ejes cruzan a la mitad uno del otro. Una vez que tenemos hecho los ejes, trazamos los lados. Este caso es el lado AC, CB, BD y DA. Una vez que tenemos hecho los lados del rombo, vamos a obtener la mitad de cada uno de los lados. Como ustedes pueden observar acá, entre el punto A y C, la mitad es el punto E. Entre C y B, la mitad es F. Entre A y D, la mitad es E'. Y entre D y B, la mitad es F'. Trazamos una línea de proyección que parta desde el punto E' hasta C, del punto F' hasta C, del punto E hasta el punto D y del punto F al punto D. En la intersección de las líneas, con respecto con las líneas de eje, tenemos el punto G y el punto G'. Una vez que tenemos hecho ese trazado de líneas, usamos el compás haciendo centro en el punto G con radio GE. Vamos a trazar el arco E'E'. Haciendo centro en G', con radio G'F', trazamos el arco F'F. Haciendo centro en D, con radio DE, vamos a trazar el arco EF. Y haciendo centro en C, con radio CE', trazamos el arco E'F'. Y de esa manera obtenemos el trazado del rombo inscripto, el trazado del óvalo inscripto en el rombo. Bueno, en esta última actividad vamos a hacer la representación gráfica de una junta intermedia entre el carburador y el múltiple. Para esto, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Trazamos una línea de eje horizontal, una línea de eje perpendicular y a 45 milímetros hacia la izquierda y 45 milímetros hacia la derecha, trazamos dos líneas de eje perpendiculares. Una vez que tenemos trazados los ejes,
Vamos a hacer el centro con el compás en la intersección del eje central y con un radio de 35 milímetros hacemos un arco en la parte superior que no llega a ser una circunferencia completa, es un arco, y un arco en la parte inferior con radio de 35 milímetros. Con radio de 20 hacemos en el extremo izquierdo del eje también dos arcos en los extremos que no llegan a ser circunferencias completas. Un arco en un extremo y el otro arco en el extremo derecho. Una vez que tenemos hechos los arcos, lo que vamos a hacer es unir con la ayuda de la escuadra los arcos a través de una línea recta. Tiene que ser una unión exacta, que no se note la diferencia entre arco, recta y arco. ¿Ven? De un lado, del otro, y así hacemos los 4 laterales de esta junta. Es muy sencilla la actividad, no es difícil. Una vez que tenemos hecho lo que es el contorno de la junta, vamos a hacer las perforaciones internas. En este caso, con radio de 10 milímetros, vamos a hacer la perforación del extremo izquierdo. En este caso, la circunferencia sí es completa. Y lo que sería la perforación del extremo derecho de la junta. Por último, la perforación central, con el mismo radio de 20 que usamos primero para los extremos, hacemos la perforación interna. Como pueden observar, ahí estaríamos dibujando lo que sería la junta. Estas son perforaciones, estas son partes que no tienen nada por dentro, y todo esto sería la junta intermedia entre un cargador y un múltiple. Lo que hago a continuación es indicar las medidas correspondientes a los radios internos de cada uno de los arcos. Comenzamos por este extremo y marcamos el arco interno, una línea de cota con una flecha, que siempre las flechas apuntan hacia afuera. De este otro lado vamos a marcar el radio externo. No repito cotas medidas, esta medida es igual que esta, así que yo con que indique el valor en un solo lado no hace falta repetirlo en el otro, y esta medida es la misma que esta. Por lo tanto, si yo lo coloco de un lado, no hace falta colocarlo del otro. Por último, acá sí, esto sí necesito indicar este radio, que es el mayor, ¿sí? Esta medida, y el radio interno. Siempre ustedes ven la línea de cota, cuando se trata de circunferencias, tenemos que tratar de indicarlas a 45 grados. Una vez que están colocadas las líneas, colocamos sobre cada una de las líneas, en este caso R igual 10. En este, que es el más grande, el que le sigue, es R de radio igual 20. Esta medida interna es radio igual 20. Y el mayor es radio igual 35.
Y de esta manera tenemos diseñada nuestra junta intermedia entre el carburador y el múltiple.